Vamos a brindar un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Amén. Quiero felicitar a los hermanos que bajaron a las aguas el día miércoles. Vamos a brindar un fuerte aplauso a sus hermanos que bajaron a las aguas el día miércoles. Jueves la cosa. El jueves, sí señor. Hicimos unos bautizos el día jueves. Algunos hermanos fueron a la actividad, otros no pudieron ir, pero gloria a Dios. Fue una actividad sencilla, ya que no teníamos los recursos para hacerlo con más esplendidez, pero se hizo lo importante, el bautismo. ¿Me está entendiendo? Se hizo importante el bautismo y creo que todo salió bonito porque allí estaba la presencia de Dios. Estoy seguro que más adelante Dios nos dará todos los recursos que necesitemos y haremos unos bautizos con más esplendidez, con más cosas que podemos ofrecer. Pero gracias al Señor por los hermanos que bajaron a las aguas. Ya pues nuestra hermana Ana bajó a las aguas juntamente con el hermano Jorge y con la hermana Avilé. Así que ya pues Dios está añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Amén. También quiero informarles que y entonces estamos hablando de un tema muy importante. Estamos hablando de un tema muy importante para nosotros en Cristo Jesús. Vamos a buscar rápidamente Lucas. Los niños están hablando mucho. Lucas capítulo 4, verso 1. Lucas capítulo 4, verso 1. Ahora, hermano, vamos a hacer una diferenciación, o vamos a hacer un análisis de cómo fue que Dios fue lleno del Espíritu Santo, cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo y cómo fue la iglesia llena del Espíritu Santo. Y para eso vamos a mirar exactamente lo que dice Lucas capítulo 4, verso 1. Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga, fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire los pasos que Jesús tuvo que hacer para ser lleno del Espíritu Santo. Dice, recuerde que Jesús tuvo que vivir la ley. Jesús tuvo que cumplir la ley. Dice que luego que fue bautizado, mire lo importante de ser bautizado. El ser bautizado significa obediencia a la palabra. El que es obediente a la palabra es candidato para que el Espíritu Santo lo guíe. Dice, luego que volvió de Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora vamos a buscar rápidamente en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 1, verso 4. Hechos capítulo 1, verso 4 dice: y estando juntos los apóstoles, los discípulos, y estando juntos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual él dijo: y oísteis de mí. Pasamos al verso 8. Y le dijo el Señor a los discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Fíjese que en este pasaje dice que Cristo no los manda a ir al desierto. Cristo no los manda a ir a un lugar desértico. Dice la palabra que Cristo les dijo en el versículo 4: esperen aquí, quédense aquí y esperen la promesa, el cual yo les hablé, que era el Espíritu Santo. Entonces vemos, vamos rápidamente a Hechos capítulo 2, porque el tiempo avanza. Dice: luego llegó el día de Pentecostés y estaban, dice, todos unánimes, diga unánimes, juntos. Verso 2.
Y de repente, diga, y de repente, repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, ¿qué? ¿Cómo estaban? unidos. Digan sentados. Aquí estaban. Esto es importante, hay que prestar atención a lo que usted está leyendo. Dice, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban orando? ¿Ah? ¿Estaban ayunando? Dice, estaban sentados. ¿Y qué hace uno cuando está sentado con alguien? Conversar, ¿verdad? Pero conversar de cosas que comparten, que tienen una misma relación, una unidad. Entonces dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba de qué hablar. Entonces, ahí vamos a hacer una relación. Fíjense el precio que pagó Jesús. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención. Porque cuando nos predican la inspiración por revelación, es que entonces se forma la religión. Fíjense lo que dice la palabra. Que Jesús, para recibir el poder, dice la Biblia que anteriormente Jesús no había sanado ni una gripe. Él, para poder recibir el poder del Espíritu Santo, tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Y dice que fue luego de que fue bautizado, fíjense bien, luego fue obediente al bautismo, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Diga número 1, el Espíritu lo llevó al desierto. Ahora vamos a analizarlo con hechos. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Quédense aquí en el versículo 4, Hechos capítulo 1, verso 4, dice, quédense aquí, dice, permanezcan aquí y esperen. Jesús no los envía al desierto como lo envió el Espíritu Santo a Jesús. ¿Me está entendiendo? Ya va a ver por qué. Segundo, el Espíritu Santo pone a ayunar a Jesús 40 días y 40 noches. Dice la Biblia que ellos estaban, en Hechos capítulo 2, dice la Biblia que ellos no estaban ni orando, no estaban ayunando, dice, estaban sentados. Diga, estaban sentados. Es decir, Jesús no los mandó a ayunar para recibir este poder. Número 3. En el ayuno, nada más y nada menos, se le presenta a Jesús el tentador, el diablo. Se le presentó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en Hechos capítulo 2 vemos que Satanás no se le permite entrar, como quien dice, a molestar a los discípulos. No hay presencia de Satanás en ese sentar que tenían los discípulos, eran como 120. Esto da la indicación de que hay una nueva forma de vivir el Evangelio en la antigüedad y ahora en la gracia del Señor. Hay una nueva forma que dice la Biblia que el Señor pagó el precio mayor, el precio más difícil que tenía que pagar el hombre, Jesús lo pagó por nosotros. Por eso nosotros vemos ahora cómo que los discípulos reciben el poder sin ni siquiera ir al desierto, como lo llevó el Espíritu Santo. Ni siquiera dice la Biblia que estaban orando, ni siquiera dice la Biblia que estaban ayunando, dice que estaban sentados, pero había un requisito indispensable. Vamos al versículo 1 del capítulo 2. Dice, llegando el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Mire lo que hace para que baje el poder de Dios sobre la iglesia. ¿Cómo tiene que estar la iglesia para que el Espíritu Santo pueda bajar y se pueda manifestar en milagros? Diga, la iglesia tiene que estar en unanimidad y juntos. Diga, unánimes y juntos. Ese es el solo requisito que Dios hoy en día nos exige a nosotros para Él derramarse sobre su casa, sobre su pueblo. El único requisito que Dios necesita es que el pueblo sea un pueblo unido. Es que sea un pueblo unánime. Esta palabra unánime significa de un mismo sentir. ¿Qué significa un mismo sentir? Fíjense, dice la Biblia que los
los habitantes de Corintios, los hermanos de Corintios, dice que ellos se movían en el poder de los dones espirituales. Ahora preste atención. La palabra unánime significa que compartían la misma creencia, diga la misma creencia. Es decir, la Biblia dice que los corintios, dijo Pablo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué significa eso? Que Pablo sembró una palabra, escuche, Pablo sembró una palabra y Apolos no habló otra palabra diferente a la de Pablo, habló la misma palabra de Pablo y regó la semilla de Pablo. ¿Me está entendiendo? Pablo sembró la palabra, Apolos confirmaba la palabra hablando lo mismo que Pablo hablaba. Eso es lo que significa regar. Y como eso sucedía así, el pueblo de Corintios o la iglesia de Corintios se convirtió en una iglesia poderosa que hacía mover el poder de Dios a su favor. Dice en 1 Corintios capítulo 7 que Pablo los alababa porque les decía, a ustedes no les falta ningún don, están todos los dones. ¿Pero por qué? Porque había unanimidad en la creencia de lo que ellos estaban aprendiendo. Es decir, no es que uno creía una cosa, el otro creía otra cosa, el pastor creía otra cosa. No. Si usted y yo no estamos de acuerdo con la palabra que se está predicando, no hay unanimidad. Si yo predico una palabra y usted está en desacuerdo con la palabra que se está predicando, no hay unanimidad. Por lo tanto, el Espíritu Santo no puede bajar y hacer el milagro que quiera hacer en la vida. Esto hay que enseñarlo y es muy importante. Unanimidad significa estar compartiendo la misma creencia, todos por iguales. Todos debemos compartir la misma creencia. Todos tenemos que estar de acuerdo con la enseñanza que se está dando. Para que en esto venga el Espíritu Santo, y dice la Biblia que la iglesia de los Hechos dice que estaban ellos unánimes, escuchen, unánimes juntos, y estaban sentados. ¿Qué puede hacer usted cuando está sentado con alguien? Diga, hablar. Ellos estaban hablando de cosas que compartían en común. Ellos estaban hablando de la doctrina de los apóstoles. Ellos estaban hablando de cosas que creían comúnmente igual. Por ejemplo, Jesús les dijo, váyanse para allá que les voy a enviar el Espíritu Santo. Y ellos creyeron esa palabra y se fueron. Y estarían conversando, oye, ¿cómo será esa venida del Espíritu Santo? Y mira, pero el Espíritu Santo, mira cómo descendía en la antigüedad. A Sansón le dio fuerza, a David le dio valentía, a Salomón le dio sabiduría. ¿Cómo será esa fuerza? ¿Cómo será ese revestimiento de poder? ¿Cómo será esa llenura del Espíritu Santo? Entonces, significa que ellos compartían una misma creencia, diga una misma creencia. Por eso es importante, hermano, de que usted, y es tan importante, de que la iglesia se fundamente en la palabra que predican los pastores. Porque si el pastor de acá predica una palabra y usted escucha otra palabra diferente a la que se está escuchando en esta casa, usted nunca tendrá unanimidad con lo que se predica en la casa. Y como nunca hay unanimidad, no va a haber ese acuerdo, pues eso hace que el Espíritu Santo no pueda descender y traer sanidad a las vidas. Y lo que nosotros estamos buscando en este lugar es que el Espíritu Santo descienda para que haya sanidades. Esta palabra que Dios me ha dado es una palabra de Dios que Dios la ha demostrado en este lugar con prodigios y milagros. Uno de esos prodigios, yo recuerdo que yo estaba predicando esta palabra, estaba predicando las mismas palabras que ustedes saben que yo predico acá. Y recuerdo que usted, ¿cómo se llama usted, hermano? Andri, ella dijo que tenía un tumor, algo aquí, una pelota que le había salido, y que ella iba a ir al médico a verse esa cosa que le había salido. Pero en medio de la palabra que se estaba predicando, yo oré por usted, yo no oré por usted, ni siquiera sabía lo que usted tenía, ni siquiera sabía en lo absoluto. Pero cuando uno predica la palabra de Dios, Dios la confirma con milagros. Cuando ella fue a ver al médico por esa situación de ese tumor, la sorpresa para ella fue que ya no estaba. ¿Qué
está diciéndole al Señor a la iglesia con ese milagro? Estoy confirmando la palabra que está diciendo el pastor. Diga sí o no. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos está confirmando que esta palabra que se está hablando es una palabra que viene de parte de Dios, nosotros tenemos que recibirla, como dijo el hermano, como un niño, sin replicarla, aceptarla, tomarla, creerla. Y en esa manera nosotros vamos a ver el poder de Dios actuar en la iglesia. De esa manera vamos a ver el poder de Dios. Yo quiero que el poder de Dios se mueva en esta iglesia. Y yo estoy viendo que ya estamos en los tiempos, estamos viendo el momento que ya Dios se quiere derramar. Y por eso Dios está permitiendo que yo predique esta palabra para enseñarlos a cómo nosotros podemos hacer de que el Espíritu Santo se mueva a nuestro favor. Porque dice Primera de Corintios, vamos rápidamente. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1. Fíjese si no es voluntad del Señor que aprendamos esto, que dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1, dice, y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que ignoremos cómo es que nosotros podemos beneficiarnos de los dones espirituales. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Ya lo hablamos. Dones de sanidad, dones de milagros, dones de fe. Dios quiere manifestarse en nuestras vidas para bendecirnos con esos dones. Por eso dice Primera de Corintios capítulo 12, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de estos dones, porque son para nuestro provecho. Diga, para nuestro provecho. Dice el versículo 7, lea el versículo 7, dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu, diga, para provecho. Para aprovecharnos de eso. Dios quiere que en la iglesia no haya enfermos. Dios quiere que en la iglesia haya gente próspera. Pero tenemos que darle lugar al Espíritu Santo, que Él se manifieste con sus dones. Y nos las pone fácil. Recuerde que Jesucristo, para que estos dones se manifestaran en Él tuvo que ir al desierto. El Espíritu lo llevó al desierto. Fíjense bien, a un lugar no muy cómodo. El desierto no es cómodo. Número 2, lo puso a ayunar 40 días. Número 3, usted sabe que cuando uno está en ayuno no quiere oír la palabra de Dios, quiere ver ángeles, quiere ver la gloria. Y lo que Jesús no vio gloria, lo que vio fue al diablo, imagínense ustedes. Qué terrible ayuno, ese es el ayuno tormentoso. En vez de ver a Dios, vio fue al diablo. Pero cuando vemos que luego que el Señor les dice a los discípulos, quédense aquí. Los discípulos tampoco habían hecho ningún milagro. Quédense aquí. Esperen aquí. Solamente yo les digo algo. Quédense aquí. Esperen que yo les envíe la promesa del Espíritu Santo. Lo único que sí les digo es que tienen que estar unánimes juntos. Diga, unánimes juntos. Fue toda la exigencia de Jesús. Y ellos fueron, se sentaron a conversar la creencia que yo tenía, que era una creencia unánime. ¿Y qué pasó? Dice, de repente, diga de repente. ¿Sabe cómo podemos nosotros que venga ese de repente? Ese de repente lo hacemos nosotros venir si cumplimos esto. Ese de repente de Dios lo podemos provocar nosotros si vivimos unánimes juntos. Unánimes juntos. Hagamos esto, hermano. Unánimes juntos, compartiendo la misma fe, compartiendo la misma creencia, compartiendo la misma palabra. Y yo estoy seguro que no dentro de mucho vamos a ver el derramamiento del Espíritu Santo en esta iglesia. Amén. Que vamos a impactar a la comunidad. Vamos a brindarle el fuerte aplauso. Vamos a impactar a la comunidad de una manera poderosa, sobrenatural. De esta manera estoy completamente seguro, hermano, que el Espíritu Santo va a traer bendición. Ahora vayamos a Hechos capítulo, vayamos a Hechos. Entonces nosotros vamos a ver cómo vamos a poder impactar positivamente la comunidad. Porque dice la palabra del Señor, escuche bien, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo
de Dios quiere bendecir nuestras vidas con sanidades, con prodigios, con milagros. Pero Él es santo, hermano. Él es santo. Y para que nosotros podamos hacer de que el Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, Él solamente nos exige, diga, unanimidad y juntos. Unanimidad y juntos. Esa es la palabra número uno. Podemos tener diferencias, mire, nosotros podemos tener diferencias de cualquier tipo, pero diferencias en la palabra no podemos tener. Dice la Biblia en 1 de Corintios, dice que los corintios tenían diferencias. ¿Cuál era la diferencia de los corintios? Uno decía, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Cristo. Pero escuche bien, ellos podían tener diferencias de quién era su líder, pero lo que no tenían diferencia de la doctrina que habían aprendido. ¿Por qué no tenían diferencias? Porque lo que Pablo hablaba, sembró. Apolos no hablaba una palabra diferente, sino Apolos regaba lo que Pablo había dicho. Entonces, ellos tenían una división en cuanto a que quién era su líder, pero no en cuanto a doctrina. Todos estaban conscientes y seguros de la doctrina que estaban recibiendo, y todos creían una misma cosa. Y por esa razón, dice la Biblia, que la iglesia de los Corintios era una iglesia poderosa en los dones espirituales. El Señor nos exige a nosotros como iglesia que nosotros podamos operar en esa dimensión. Nosotros podemos hacer que el Espíritu de Dios se mueva a favor no solamente de la iglesia, sino a favor de la comunidad. Usted se recuerda que en los tiempos de Jesús y en los tiempos de los apóstoles había muchos paralíticos, ¿no se da cuenta de eso? Los paralíticos un paralítico por el techo a Jesús le bajaron un paralítico, el paralítico que estaba en el templo, puros paralíticos. Había problemas, de polio. ¿Qué es de polio? No había vacuna contra el polio, era un problema de salud pública, el parálisis. La parálisis en esos tiempos era un asunto de salud pública, es como hoy decir el cáncer. Es un asunto de salud, casi todo el mundo padecía de esa enfermedad. Entonces, fíjense bien, el Señor, viendo que el problema de la comunidad, del lugar donde estaba la iglesia, era la parálisis, ¿qué hizo Jesús? Jesús ungía a personas de la iglesia con dones de sanidades, por ejemplo, en sanar a estos paralíticos. Vamos a buscar Hechos capítulo 8 para que usted vea allí. Hechos capítulo 8. Cómo Dios le da a Felipe el don de sanar puros paralíticos. Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Hechos capítulo 8 dice, verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos saltaban estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjense cómo la palabra hace énfasis. No dice que sanaba toda enfermedad, dice que los que sanaba Felipe eran personas paralíticas y cojos. Diga, paralíticos y cojos. Es decir, que Dios veía que el problema de la comunidad, la enfermedad más avanzada o que era más repetitiva en la comunidad era que eran paralíticos. Entonces Dios daba dones de sanidad, en este caso para sanar cojos y paralíticos, y se lo dio a Felipe. Ahora bien, esto es muy importante, hermano, porque estos dones los va a dar Dios en la iglesia de acuerdo a la necesidad que haya en la iglesia y a la necesidad que haya en los alrededores de la iglesia. Por ejemplo, si hay personas que no se congregan, que están todo el tiempo viendo las redes sociales, se congregan por las redes sociales, olvídese que Dios le va a dar un don a usted en las redes sociales, porque no es así el asunto bíblico. El asunto bíblico es que Dios va a dar un don de sanidad de acuerdo a la necesidad que haya en el sector donde tú estás viviendo. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, aquí en este sector, la necesidad más importante es, por decir algo, la diabetes, que yo creo que es una de las enfermedades que se mueve más en estos sectores, la diabetes. El Señor puede y va a ungir, estoy seguro, a muchos de nosotros para orar por diabetes, y la diabetes va a desaparecer.
porque Dios quiere resolver el problema a la gente de afuera. Dios es amor, diga, Dios es amor. Dios es amor. Pero ¿cómo lo va a resolver Dios si no es a través de la iglesia? Dios no va a ungir un perro, un gato, olvídese de eso. Dios tiene que ungir a gente de la iglesia. Pero Dios quiere hacerlo, pero no puede. ¿Por qué no puede? Porque no hay unanimidad en la iglesia. Si no hay una misma creencia en la iglesia, si yo predico A y usted escucha B, allí no va a haber unanimidad. Usted puede escuchar a todo el que usted quiera escuchar, pero usted tiene que prestar atención a la palabra que usted está recibiendo en esta casa. Porque Dios sabe las necesidades que hay en este lugar. Dios sabe las necesidades que tenemos cada uno en este lugar. Y en ese caso Dios pone la palabra que el pastor tiene que predicar para solucionar el problema local. Yo no tengo facultad para solucionar el problema a gente en Nueva York, porque ni siquiera sé si viven, si existen, nada, pero sí sé los problemas de ustedes y los problemas de la comunidad, porque vivo, porque los padezco con ustedes. Y yo oro para que Dios resuelva los problemas tanto de ustedes como los de la comunidad. Y entonces, ¿qué hace Dios? Me da una palabra para predicarla, para que el pueblo la crea, y cuando el pueblo cree la palabra que Dios le da al pastor y entramos en esa unidad, y en esa unidad de creencia, entonces le damos, digamos así, le abrimos las puertas al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda venir y traer ese don. Porque, por ejemplo, fíjense bien, Dios me dio esta palabra. Dios me dijo, yo no proceso a nadie. Los procesos son de Satanás. Yo no enfermo a nadie. Y esa es la palabra que yo he dado acá. Pero si usted cree que Dios enferma, si usted cree que Dios procesa, allí no hay compatibilidad de creencia. ¿Cómo el Espíritu Santo va a venir sobre la iglesia a dar un don donde no se cree lo mismo? Donde no hay compatibilidad. ¿Me está entendiendo? No puede. Porque si el pastor le está predicando de que la enfermedad es de Satanás y usted está creyendo de que la enfermedad la pone Dios, ¿cómo va a decir el Espíritu Santo voy a dar ese don si no están creyendo la misma cosa? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios se quiere mover en esta iglesia con poder. Mire, yo tengo tiempo orando al Señor, porque hemos visto milagros esporádicos. Sí hemos visto milagros, pero son esporádicos. Y yo le digo al Señor, no quiero milagros esporádicos, quiero milagros constantes, quiero milagros en cada servicio. Y el Señor me dijo, hasta que la iglesia no estén unánimes, juntas, creyendo lo mismo que tú estás creyendo, no va a pasar. Gloria a Dios, aleluya. No va a pasar. Y si no pasa, hermano, ¿sabe cómo podemos impactar nosotros a la comunidad? Que haya milagros en la iglesia. Amén, amén. Pero si no hay milagros, mira, la gente dice, yo no creo porque mi mamá es católica, mi papá, mi abuela, mi tatarabuelo, y como toda mi familia ha sido de esa religión, pues yo también voy a ser de esa religión. Y no les entra la palabra porque se cierran ellos se cierran porque dicen que toda su familia ha sido de esa religión. Pero ¿cómo ellos se pueden abrir al Evangelio? Cuando le demostremos poder, diga, cuando le demostremos poder. ¿Y cómo le vamos a demostrar a la gente poder si usted cree una cosa y el pastor cree otra? ¿Cuándo? ¿Cómo? Seguiremos los mismos que estamos siempre, hermano. Es duro decirlo, pero es la verdad. Para que esta iglesia crezca, me dijo el Señor, tiene que tener la misma creencia, unánimes juntos, creyendo lo mismo. Si todos creemos lo mismo que se está predicando aquí, va a llegar el momento que el Espíritu Santo dice, ok, ahora sí se ganaron el de repente. Y cuando menos lo esperemos, mire, estaremos haciendo un culto normal. Quizás estaremos haciendo un culto o estaremos haciendo una reunión, riéndonos, porque dice la Biblia que estaban sentados, no estaban haciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que estaban sentados, ni siquiera estaban orando, ni siquiera estaban ayunando, estaban sentados conversando la palabra. ¿Y qué dice? De repente vino un trueno del cielo como estruendo como un cielo. Nosotros compartimos esa unidad, esa unánime, en cualquier momento, en cualquier servicio, en cualquier bautizo, en cualquier que no lo esperemos, de repente, se va a derramar el Espíritu Santo
y vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero finalizar con esto. Vamos a Hechos capítulo 2. Porque aquí hay un regalo de Dios para todos los creyentes. Hay un regalo de Dios para todos los creyentes. Hay un don de Dios que es un don característico solamente del Evangelio. Porque usted ve que los dones de sanidades siempre existieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Pero este don solamente es característico. Esto no lo va a ver usted ni David, ni Moisés. Nadie pudo hacer esto. Esto solamente es característico del Evangelio. Vamos a buscar Hechos capítulo 2, verso 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándole sobre cada uno, diga, sobre cada uno de ellos. Y fueron algunos llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Diga, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba de que hablas. El único don, mire, los dones de sanidad Dios los da a quien quiere. Por supuesto tiene que ser una persona activa en la iglesia, no puede ser un solitario, un miembro solitario que se congrega en las redes, no. Un hombre que haga vida en una iglesia o una mujer que haga vida en una iglesia, tiene que estar unida al cuerpo de Cristo. Fíjense, hay esos dones de sanidad, esos dones de milagros, Dios se los da a quien quiere, pero hay un don que Dios lo pone para todos los creyentes. Dice que habían 120 reunidos esta noche, o esta tarde, no sé qué hora era. Habían 120 reunidos, y dice que sobre los 120, dice, sobre cada uno de ellos, vino el Espíritu Santo y los bautizó con lenguas. Es decir, que el hablar en lengua es el único don que Dios permite que toda la iglesia pueda hablarla, no se quede ninguno. Por lo tanto, dice la Biblia que tenemos que pedir estos dones. Usted y yo tenemos que pedir el don de lenguas, porque el don de lenguas es un don que te hace orar en el Espíritu. Cuando tú oras y yo oro con mi mente, pueden pasar pensamientos carnales y pueden pasar cuantas cosas que contaminan nuestra oración. Pero la oración en lengua es una oración incontaminada, porque tú no sabes ni lo que estás diciendo. ¿Me estás entendiendo? Entonces la oración en lengua, la Biblia la cataloga como la oración en el Espíritu. Y esa es la oración que mueve los cielos. Por eso es que es tan importante que la iglesia hable en lenguas. Y es un don que está disponible para toda la iglesia. Dios no se lo va a negar a ninguno. Dice la Biblia que los 120, dice, no que algunos de los, dice cada uno, los 120, a todos se les dio ese poder de hablar en lenguas. Y esto nos enseña, esto es nuestro, esto es una bendición que Dios nos las dio. Entonces, cuando nosotros vivamos unánimes, juntos, vas a ver que yo ni siquiera voy a orar por gente en lengua. En un culto la gente sola va a empezar a hablar en lengua. Y se derramó el Espíritu Santo. Y la gente comenzará a hablar en lenguas, en sus casas, en donde esté, porque estamos en un mismo sentir, en una misma creencia. Y sabe que usted, cuando usted está hablando en lenguas, usted está haciendo la oración, el Espíritu suyo está haciendo la oración correcta, exacta. El problema que usted necesita será resuelto. Amén. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Que hayamos salido edificados de este lugar, Jesús. Y que en estos próximos cultos, Señor, nos disponemos. La iglesia Buenas Nuevas de Salvación.